Escuchábamos a Bianca Ragusa con Juegos. Ahí pueden meterse a ver en su canal de YouTube el video. Y bueno, contentos de que los artistas y las artistas tucumanas están sacando muchísima música y muy buena. Así que desde acá celebramos en la aldea. Y bueno, vamos a meternos ya desde en la primera entrevista. Sí, desde que empezamos con la aldea, ¿no? Teníamos pensado, siempre dijimos, hablando de literatura de acá de la región, de Tucumán especialmente, invitarlo en algún momento a Juan Ángel Caballero, ¿no? Uh-huh. Y en el primer momento que lo invitamos, accedió a la entrevista, así que bueno, estamos muy agradecidos por eso. Un poco para comentarle a la gente, Juan Ángel Caballero nació en 1969 en Buenos Aires, es novelista, ha recibido numerosos premios literarios nacionales e internacionales. Su obra comprende el género negro policial y la ciencia ficción, en historias localizadas siempre en la provincia de Tucumán, donde reside. De sus novelas se destacan La masacre en Las Teñas, El secreto de la quebradita y La vida bochornosa del negro Carrizo. Y también, obviamente, El viaje a la luna de Gustavito Sosa. Ya vamos a ir de a poquito a ir ahondando en las novelas, ¿no? Entrándonos ahí. Pero primero lo saludamos. Muy buenas tardes, Juan Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Y muy contento de estar aquí. Buenísimo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, como decía Javier, desde hace tiempo veníamos charlando porque si bien cada uno de los integrantes del programa lee cosas distintas y tenemos muchas cosas en común, una de las cosas en común era, digamos, tu obra. Y teníamos pensado de hace mucho como traerte acá a la aldea. Y bueno, comenzamos. Yo quería por ahí empezar... por ahí, más que nada, sacando por ahí lo biográfico o lo personal... uno siempre pregunta por ahí las influencias y empieza, bueno, qué libros leí en la infancia, cuáles son los autores que a uno le llegaron. Pero me gustaría que por ahí hagamos un recorrido más rápido entre la infancia y el presente, ¿no? O lo que en la mitad de la vida o por ahí uno va absorbiendo de diferentes autores. ¿Cuáles fueron los principales como autores en tu infancia, en tu adolescencia? Porque tenemos tu recorrido muy largo entre Tucumán, Buenos Aires, Madrid, España. Tenemos muchísima información. Y por ahí, ¿cuáles fueron esos referentes que te marcaron, ¿no? Pero no solo en la infancia, sino en la adolescencia, en la adultez. ¿Cómo fue ese viaje? Y muy diverso. Yo he sido un niño lector muy, muy precoz, ¿no? Y en mi casa, afortunadamente, había una biblioteca medianamente buena. Y siempre se estimuló la lectura en mi familia, así que yo he sido un niño bastante precoz. Y bueno, las lecturas de la infancia han sido Julio Verne, Emilio Salgari, las lecturas típicas de los niños de esa época, ¿no? Claro. Y aventuras, novelas de aventuras. Y luego en la adolescencia puedo recordar, por ejemplo, Ernesto Sábato, ¿no? Claro. Autores que luego fui dejando de lado y fui sustituyendo por otros, pero sí recuerdo mucho el impacto que supuso en mí la lectura de la obra de Ernesto Sábato en la adolescencia, por ejemplo. Borges también, empecé a leer a Borges muy tempranamente y con grandes dificultades, luego fui accediendo mejor a su obra, pero Borges fue un autor que descubrí muy tempranamente. Y luego autores muy diversos, ya avanzando un poco en mi trayectoria vital, Dostoyevsky ha sido también un escritor fundamental, ¿no? Que he leído mucho y es uno de los autores que releo constantemente, de manera cíclica, junto con un grupo selecto que tengo de autores que siempre estoy releyendo. Y toda la obra de Dostoyevsky y algunos otros autores rusos también, novelistas rusos. Y después, bueno, lectura de lo más diversa, de todo tipo, ¿no? Y en la actualidad, bueno, sí soy muy fan de algunos autores españoles contemporáneos que aquí son completamente desconocidos, como Juan Manuel de Prada o Antonio Muñoz Molina, que son autores que han llegado a mi conocimiento mientras estaba residiendo en Madrid y que son autores que a mí por diversos motivos, ¿no? Claro. Me sirven como escritor, como influencia y como referencia. También Onetti ha sido un escritor fundamental y Adolfo Bioy Casares también ha sido otro gran escritor, muy admirado por mí y muchos otros, ¿no? Sí, perdón, que te interrumpa. El tema, tu escritura, o sea, ya empezabas a escribir también de chico. ¿Desde qué edad más o menos
fueron tus primeras... Muy chico empecé a escribir poesía, como muchos niños. Yo no sé si ya se perdió esa costumbre, pero había una época en que de niños se escribía poesía. En la escuela nos hacían escribir cuentos también, nos hacían las famosas redacciones que nos daban en las escuelas, ¿no? Sí, de muy chico empecé a escribir cosas, luego en la adolescencia también seguí, luego dejé la literatura de ficción y ya me metí en el ámbito académico, porque yo hice la carrera de filosofía, entonces ya me metí en la vorágine de lo que es la universidad y hice unos cuantos intentos de escribir escritura académica o filosófica. Y luego ya, pasado los 30, retomé la escritura de ficción ya de forma definitiva, ¿no? Como actividad principal. Muy importante por ahí es el lugar en donde, más allá de donde nace, donde tiene sus afectos, donde empieza a recorrer su historia de educación, de amigos, de afectos, decía. Porque en tu vida, bueno, el desarraigo fue parte en muchas etapas de tu vida, ¿no? A los 3 años venirte a Tucumán, a los 29 irte a Madrid, vivir 15 años, volver. Hay un recorrido muy grande ahí. ¿Qué es lo que te deja o cómo influye ahí en la escritura, digamos, todo ese recorrido? Influye muchísimo. Lo de Buenos Aires no tanto porque era muy chico, claro, ¿no? Yo me considero un tucumano prácticamente de nacimiento. Sí, en parte por la familia, porque yo aquí no tuve familia. Yo vivía solo con mis padres y mi hermano. Pero el viaje a Madrid, la estancia en Madrid influyeron muchísimo porque conocí muchísimos autores que acá no se conocen en absoluto y conocí un lenguaje y un vocabulario que aquí no se utiliza para nada tampoco y que a mí se me quedó muy grabado y conocí los clásicos españoles, porque yo he sido profesor de lengua y literatura en España y he dado clases de lengua y literatura y me he visto obligado a conocer muy bien la literatura española y entonces he tenido que escarbar e indagar mucho en esos autores, ¿no? Claro. Y leerlos bien. Entonces me ha impactado mucho. Y luego la vuelta ha sido un shock tremendo, porque yo no sé si la gente conoce lo que es el efecto del retornado, ¿no? El exilio, que en mi caso no ha sido un exilio político, pero claro, ha sido una forma de exilio. El hecho de haberme ido a vivir allá supone un cierto trauma, pero el retorno es infinitamente mayor, ¿no? El retorno es porque vos regresás después de muchísimo tiempo y te encontrás con que tus conocidos están en otro mundo y que la gente está completamente distanciada y no terminas nunca de adaptarte, ¿no? Entonces el retorno ha sido un trauma inmenso para mí y me ha obligado a retraerme en mi ámbito doméstico y a dedicarme, digamos, de lleno más a la literatura todavía, ¿no? En una época bastante complicada también, ¿no? El momento en que volviste. Sí, volví en el año 2013 y cuando llegué lo primero que me encontré fueron los saqueos. Claro. Los saqueos y que volvieron en la puerta de mi casa prácticamente, claro, porque yo tenía el supermercado B ahí muy cerca, que fue uno de los primeros que saquearon, y todo ese mundo y toda esa revuelta la viví, ni bien acababa de llegar de vuelta a Tucumán. Y no encontré nunca un lugar, nunca encontré un sitio, nunca encontré una forma de integrarme en la sociedad de una forma más o menos convencional, así que opté por convertirme en una especie de outsider, ¿no? Es decir, un marginal que se dedica exclusivamente, es como quemar las naves, ¿no? O te morís en el intento o lográs sacar adelante una forma de vida completamente fuera de lo convencional, que es la vida de un escritor, que es la vida de un escritor que vive de su obra y que vive abocado a la escritura de ficción, y que es una figura que prácticamente ya no existe, ¿no? Una figura que está desapareciendo por completo del panorama literario. Además, en tus obras es como que vos también has sabido por ahí interpretar muchas voces. Es como, o sea, yo según lo que voy leyendo, es como que esos discursos que están ahí por ahí dispersos en la sociedad, vos los agarrás y los transformás en una historia, en ficciones, en por ahí esos diálogos de la misma sociedad tucumana que están metidos en la misma historia, digamos, y son como muy conocidos, muy nuestros, ¿no? Por ahí sí. Los relatos, eso.
¿siempre fuiste así un observador? ¿Siempre estuviste anotando? ¿Cómo es el proceso ese de construcción de es los bastante personajes? intuitivo. Yo escribí mi primera novela tucumana, que es La vida bochornosa del Negro Carrizo, que te la recomiendo. De una. Y esa es una novela que escribí en Madrid los últimos meses antes de venir para acá, cuando estaba en una crisis tremenda. Estaba haciendo las cajas para hacer la mudanza y ya volverme, y con una tremenda angustia encima. Y en esos últimos meses escribí esa novela, que es la primera novela de una larga serie de novelas tucumanas que yo vengo escribiendo y que me propuse como plan, ¿no?, de escritura. Y es la más radicalmente tucumana en cuanto al lenguaje, como vos decís, y en cuanto a los diálogos y en cuanto a los personajes. Y la escribí allá, curiosamente, ¿no? Y la escribí en base a los recuerdos y a la intuición que tengo, ¿no? No he tomado nota de nada, ni me he documentado, ¿no? Simplemente he vivido suficiente en Tucumán como para saber cómo es Tucumán, ¿no? Eso habla también de la particularidad del lugar, ¿no? Para tomar y alguien que es muy absorbente en el sentido ese de toma la información y le queda en el recuerdo para volcarlo de esa manera muy fluidamente, como si lo estuviésemos leyendo de alguien que pasó prácticamente toda su vida en Tucumán, ¿no? Es muy loco. ¿Y cómo fue ese armado de la obra? El tema de la edición, de la publicación y todo el tema del Negro Carrizo. Sí, y bueno, esa es una novela que escribí con muchas dificultades, entre otras que la computadora que tenía estaba rota y el teclado escribía cualquier cosa menos lo que yo tecleaba. Entonces, ha sido una cosa muy curiosa, ¿no? Y cada frase tenía que volver con el cursor a eliminar letras sobrantes, ¿no? Y me demoraba. Pero eso curiosamente influyó en parte en el estilo mío, ¿no? Porque me obligó a detenerme frase a frase un tiempo largo a revisar cada palabra y cada cosa que iba poniendo. Entonces quedó un estilo muy, muy barroco y muy extraño, que mucha gente le llama la atención y le gusta. Y esa novela luego ganó un premio internacional de novela que se convocó en España. Yo ya estaba aquí en Tucumán cuando la mandé al concurso, y ganó un premio en Sevilla, que hizo una organización cultural que hay allí, y la editaron una edición bastante floja, digamos, poco cuidada, junto con otra novela que obtuvo el segundo premio, que era de un francés, me acuerdo, o un español que vivía en Francia, y se editó y tuvo una distribución muy escasa y muy, muy mala realmente. A mí me dio mucha pena porque acá en Tucumán nadie la va a poder leer, y es una novela que ganó un premio, ¿no? Y entonces hice una autoedición, cosa que yo me había propuesto no hacer nunca, porque siempre he sido enemigo de salvo en el caso de que haya ganado un premio y que tenga ese cierto aval que le da. Entonces la edité aquí y empecé a venderla aquí en Tucumán, y luego, bueno, las circunstancias me llevaron gané otro premio con otra novela, que es El secreto de la quebradita, y a raíz de ese ya sí, un premio mucho más importante. A raíz de ese premio me publicaron en una editorial de España, ya una muy buena editorial, que es Reino de Cordelia, la novela El secreto de la quebradita, que por contrato ellos publican la novela ganadora de ese certamen, y ese es el compromiso que tiene la editorial. Pero luego el editor me propuso publicar algo más. Sí. Entonces yo le di varias novelas mías, y entre ellas le di El Negro Carrizo, y le gustó mucho y le decidieron publicarla. Así que hay una edición en España de La vida bochornosa del Negro Carrizo, que es una edición muy bonita, muy cuidada. Son ediciones que vienen con sobrecubierta, muy, muy lujosa, y está muy bien distribuida en todas las librerías allá. Así que el destino de la obra uno nunca sabe, ¿no? Nunca hubiese imaginado yo, en el momento que estaba escribiendo La vida bochornosa del Negro Carrizo, que iba a terminar en las librerías de España en una edición como la que han hecho, ¿no? Y después, aparte del Negro Carrizo, también aparecen otras novelas tuyas, ¿no? O sea, es como que los personajes tienen una conexión entre sí, entre una y otras novelas, ¿no? Es como... Sí, hay una continuidad entre El Negro Carrizo y La quebradita, y El secreto de la quebradita son dos novelas que se continúan, aunque son autónomas, ¿no? Pero yo siempre traté de explotar los personajes en varias novelas, ¿no? Y siempre se interconectan, y hay algunas novelas que todavía tengo inéditas, que continúan también la saga de alguna manera.
y se entrecruzan tremendo, las historias, ¿no? Es buenísimo. Y por motivos diversos, ¿no? En algún caso, por ejemplo, en El secreto de la quebradita hay determinadas situaciones que a mí me resultan un tanto forzadas, ¿no? Y que me dejaron una cierta incomodidad como escritor. Sí. No algo grave ni algo demasiado notorio, pero sí determinadas situaciones dentro de la trama del argumento que a mí me resultaban un tanto forzadas. Entonces eso me llevó curiosamente a escribir una novela en la cual hay toda una explicación de ese fenómeno que se da en El secreto, ¿no? Toda una novela que no es exclusivamente por eso, pero que en gran parte de la trama se explica el porqué de determinadas situaciones que se dan en y a partir de ahí seguí con ese juego, ¿no? Hay personajes que aparecen en El viaje a la luna de Gustavito Sosa, o el personaje de Laurenzi, que es el protagonista de otra novela mía, ¿no? El personaje central de una novela mucho más larga, en donde se cuenta toda la vida de Laurenzi, ¿no? Entonces, en algún momento, cuando se terminen de editar mis novelas, se armará el rompecabezas. El universo Cabaleiro va a ser el universo Cabaleiro. Bueno, yo dejo una preguntita porque tenemos la tanda con las noticias, pero voy a dejar la pregunta para que después de la tanda la conteste Juan Ángel. Yo quería por ahí saber en el tema del... No por las etiquetas, sino porque, bueno, hay elementos que pueden tomarse como de un género, digamos. Y por ahí escuché lo del realismo difuso, que son ir entre esos límites, ¿no? Entre lo autobiográfico, lo inverosímil, esos dos universos, y cómo vos lo vas construyendo a lo largo de tu obra, ¿no? Vamos a la tanda y enseguida volvemos y lo contestamos. Lo dejo ahí picando la pregunta para que a la vuelta la contestemos. Continuamos hablando en la aldea con esta entrevista a Juan Ángel Cabaleiro, que lo tenemos acá en el estudio. Y bueno, continuando, volvemos a la pregunta ahí que había dejado colgada. El tema de los géneros o las etiquetas por ahí que siempre buscamos englobar a una obra, a un artista, a una trayectoria en algo. Y charlamos esta cuestión de, lo nombraste quizás vos muchas veces, quizás el tema del realismo difuso, decíamos, ¿no? Estos extremos que uno no sabe si es posta autobiográfico, te pasó o tenés gente conocida que te tiró esa idea o salió de... no, como que el lector ahí queda como, ok, ¿qué onda esto? ¿Cómo fue construir eso? O si lo tenés consciente, ¿cómo es esa construcción? Sí, yo siempre quise reflejar a Tucumán como escenario de mis novelas, ¿no? Me propuse como decía recién, ese proyecto, pero no un Tucumán 100% realista, porque no me interesa ir a documentarme a los lugares, ni documentarme. Soy muy vago para la documentación, prefiero... Si tengo que hablar del Hospital Padilla, por ejemplo, prefiero imaginármelo, ¿no? Y en lugar de ir a ver cómo realmente es con todos los detalles. Entonces yo reflejo un Tucumán algo distorsionado, algo difuso, como decís vos muy bien, quizá un poco caricaturizado, ¿no? Es una especie de caricatura o de grotesco del Tucumán, ¿no? Y eso se ve un poco más en la novela del Negro Carrizo todavía. No me interesa un reflejo completamente realista de la sociedad, ni de la provincia, ni de su geografía, ni de su realidad urbana. Me interesa un reflejo bastante verosímil, pero en donde se exageren algunos rasgos, en donde se destaquen más otros rasgos, y en ese sentido es un realismo algo distorsionado, ¿no? Pero no completamente distorsionado, salvo en la ciencia ficción, que he incursionado también un poco, en donde ya sí ahí es pura imaginación y pura ficción, pero todas mis referencias a Tucumán, tanto a la parte social como a la parte geográfica, son modificaciones que yo invento calles, por ejemplo, en La Bombilla, el pasaje donde tiene el taller el Gordo Reina, es un pasaje que no existe, y hago una pintura un poco distorsionada de la realidad intencionadamente. Claro. Aparte también hace rato decías como carnavalización de la realidad, ¿no? Un poco de justamente agarrar esos signos que están por ahí circulando y hacerlos dialogar también muchas cosas entre ellos, ¿no? Y coméntame también un poco sobre el secreto de la quebradita, la trama que aborda y la cuestión esta también de que tiene como
no sé cómo se llama en la literatura específicamente, que van dos historias paralelas, o sea, por un lado está el investigador hablando con el policía y por otro lado surge la trama del Gordo Reina, ¿no? Que ya vamos a hablar de ese personaje, quiero que me cuente acá cómo surgió el Gordo Reina, que son un poco fanáticos así del Gordo Reina una vez que empieza a abordar ahí el universo cabaleiro. Así que bueno, comentame sobre el tema de La Secreta de la Quebradita. Bueno, esa es una novela que tiene una cierta complejidad técnica en cuanto al manejo de los narradores, ¿no? Digamos, las voces que van contando la historia. Hay 3 narradores que se van superponiendo y se van intercalando. Y uno de ellos es un narrador en primera persona, que es el protagonista, que es un periodista que está investigando los sucesos. Otro es un narrador en tercera persona, más o menos omnisciente, que relata de una forma pretendidamente objetiva los hechos, ¿no? Y bueno, hay un juego de narradores y una complejidad que he ido dándole a la novela, porque se me ha ocurrido hacerlo así para darle una mayor riqueza. Y bueno, en cuanto a la trama, es una trama que en cierto punto se pretende ser un reflejo del caso Levos, ¿no? Aunque con inmensas distancias, porque yo el caso Levos no lo conocía en el momento de escribir El Secreto de la Quebradita, más que de oídas. Pero lo que sí me llamó mucho la atención es la intención de la gente de ficcionalizar y de explotar el tema de los hijos del poder, ¿no? Y de toda esa mitología de que cuanto más escandaloso mejor, ¿no? Cuanto más escandaloso mejor y más fascinante. Hay una fascinación por el escándalo. Entonces yo digo, les voy a dar lo máximo que pueda en cuanto a escándalo y en cuanto a, ¿no? Les voy a dar una versión, no digamos del caso de Levo, sino de un caso similar, en donde existe el poder ahí bien explícitamente comprometido de una forma ya grotesca casi, echándole todas las culpas imaginables al poder y poniéndolo de la peor manera, ¿no? Pero mi idea ha sido esa, explotar la fantasía popular, que siempre trata de ver lo más escabroso y siempre le gusta más la versión más escabrosa y la más extraña, ¿no? Entonces intentó hacer una versión de ese tipo. Ahora te pregunto sobre el Gordo Reina, porque Gordo Reina es un personaje que también aparece acá en El Viaje a la Luna de Gustavito Sosa. Aparece como un personaje así medio, no explícitamente, pero está ahí, es el Gordo Reina de la bombilla, digamos, el mecánico de la bombilla, el único lugar donde podía encontrar el personaje, el artefacto que faltaba para que viaje a la Luna y después obviamente a Marte era, ¿no? Sí, a Júpiter. A Júpiter, perdón. Una de las lunas de Júpiter. Sí, ahí está. Bueno, y el único que tenía era el Gordo Reina, que el Gordo Reina también aparece acá en El Secreto de la Quebradita. Así que comentame el personaje, la construcción del personaje ese y cómo, y acá de paso te pregunto, ¿cómo es el proceso de construcción de los personajes tuyos, digamos, o sea, los que abordás acá en las novelas? Bueno, el Gordo Reina aparece por primera vez en un cuento mío que escribí hace muchísimos años, que se llama Los Culpables, que lo escribí en España y que básicamente es la misma historia del caso Dorindo, solo que en versión cuento de 5 páginas, ¿no? Y un cuento que tuvo mucho éxito porque lo mandé simultáneamente a varios concursos, como solía hacer en mi época de concursante compulsivo, y obtuvo simultáneamente varios premios, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención ese fenómeno y descubrí que esa era una historia que tenía mucho potencial. Entonces decidí hacer, y era un cuento escrito a la española, ¿no? Eran personajes que hablaban como con las formas que se utilizan en España. Entonces decidí hacer una versión tucumana, ya localizar la historia en Tucumán y hacer una versión más larga tirando a una novela corta, ¿no? A un formato más de novela corta. La misma historia pero más desarrollada, que es el caso Dorindo. Y ahí es donde luego retomé al mismo personaje de Reina. Y mi idea siempre ha sido, en alguna medida, algunos de estos personajes mafiosos que ha habido en Tucumán, como que todos conocemos, como los Alex, estos personajes, ¿no? Que dista mucho, ¿no? El perfil del personaje, pero de alguna manera yo he pensado en esos personajes en el momento de construirlo. Luego le he dado otras características mucho más amables y mucho más enternecedoras, digamos. Porque es muy difícil yo he desarrollado una literatura policial
centrada en el delincuente, a diferencia de la tradicional forma de escribir literatura policial, que es centrarla en el policía o en el investigador, ¿no? Entonces, el tipo de policial que yo hago es un policial en donde se narra el proceso del delito desde su gestación hasta su ejecución, no como se hace normalmente, que es ya el delito se ha cometido y aparece un investigador que lo tiene que resolver, ¿no? Entonces mi protagonista es un malo, es un delincuente, y eso genera ciertas complejidades para que el lector logre empatía con el protagonista, porque si se tiene que identificar y se tiene que enternecer de alguna manera con el protagonista, y el protagonista tiene que ser un malo más o menos verosímil. Entonces lo he ido matizando al personaje del Gordo Reina, lo he ido haciendo un personaje que tiene ciertos códigos y ciertos límites, un personaje que no tiene una maldad intrínseca, sino que es un personaje que sus circunstancias lo han llevado a esa situación. Es un personaje que se separa y se va de su casa y pone un taller mecánico en La Bombilla y no le llegan clientes, porque claro, nadie quiere llevar el auto a La Bombilla, ¿no? Entonces empieza a aceptar trabajos un poco ilegales, de desarmar autos robados, y empieza a entrar en el mundo del delito, y luego termina siendo inesperadamente el capo de una especie de banda muy temida, ¿no? Que es un poco la paradoja de Reina, pero en el fondo él todavía conserva su humanidad originaria de hombre común y corriente, que las circunstancias lo han ido llevando a eso. Y ese es un poco el trabajo que hice con el personaje de Reina, y luego lo utilicé en otras novelas, porque una vez que está construido y definido el personaje, y sobre todo sus acompañantes, que son el resto de la banda, me resulta más fácil recurrir a ellos pues yo ya sé cómo se comportan y cómo hablan y cómo razonan y cómo van a actuar, ¿no? Y por ahí también a la gente que lee, digamos, le genera eso, que es lo que generan por ahí las series, lo mismo universo Marvel, que por ahí se meten en estas cuestiones de que se van como entrelazando las historias, y hace como más interesante, ¿no?, las tramas de los libros. Sí, en la literatura policial el personaje protagonista, que suele ser el investigador, siempre se repite en todas las novelas, ¿no? Tengo el caso de Sherlock Holmes, que es el paradigmático, que aparece como en 80 novelas de Conan Doyle. Entonces, si yo repito mi personaje en 3 o 4 novelas, tampoco se me puede criticar demasiado, ¿no? Claro. Aunque sí se me ha criticado porque dicen que me repito mucho. Pero bueno, es normal que en este tipo de sagas el protagonista se repite. Ya no lo he seguido después de La Quebradita, vos conociendo el final del Secreto de la Quebradita te darás cuenta que el personaje del Gordo Reina ya no va a continuar, salvo... Está en las últimas. Claro, no está en condiciones de seguir. Pero sí, se ha repetido mucho y, digamos, ha cumplido su ciclo ese personaje. ¡No! Hay otros, van a salir otros mucho mejores todavía. Estén atentos. ¿A dónde se pueden conseguir, Juan Ángel, los libros para la gente que por ahí está escuchando y bueno, le interesa y quiere meterse en el universo cabalero? ¿A dónde lo puede conseguir? Y bueno, puede buscar en Facebook la librería Atrapasueños. Ellos son los que venden mis libros. Tienen su página. Y si no, en mi propia página personal con mi nombre, yo también los vendo directamente, mandándolos por mensajería a sus casas. Y si me lo piden, buscándome, ya digo, en mi página personal de Facebook de Juan Ángel Cabaleiro, me lo pueden pedir por mensaje. Y luego en Manfredo Libros también, lo que pasa es que Manfredo Libros ahora no está funcionando en la facultad, pero sí atienden a domicilio, te pueden pedir. Y luego en Yerba Buena está Libros Tucumán, que es Constanza Toro, que tiene un proyecto muy interesante, que tiene la colección más completa de la literatura tucumana, y que la van a encontrar en Facebook también, Libros Tucumán, y pueden pedírselo a ella en Yerba Buena. Tremendo. Juan Ángel, ha sido un gusto tremendo tenerte acá en la aldea y charlar de toda tu obra, y espero que nos volvamos a encontrar, porque obviamente quedan un montón de cosas ahí sueltas en el aire para charlar y seguir la charla muchísimo más, pero bueno, así son los tiempos de la radio, y ha sido un gusto tremendo tenerte acá, y nos encontramos en cualquier momento, seguro. Cuando quieran, muchísimas gracias por invitarme, y cuando quieran volvemos a juntarnos.
Juan Ángel Caballero pasó por La Aldea, un gustazo tenerlo. Y bueno, seguimos escuchando estrenos. Hace poquito también, hace un tiempo se estrenó este tema de Tania con Javier Nadal Testa también. Esto es Ferrocidios.